Hoy para hablar acerca del tema o del módulo de analizar datos de EpiInfo. Ok, ya habíamos realizado la creación de datos, de creación de formularios, ingreso de datos, y en este caso vamos a verificar este módulo acerca de analizar datos. Para ello debemos entrar aquí en la parte inferior donde dice modo clásico, que es el que utilizamos normalmente. También existe un modo visual, pero es un dashboard que se hace directamente sobre un tablero en eh, directamente sobre una misma pantalla, pero el que se usa a nivel general es el modo clásico. Vamos a ingresar allí, damos clic en donde dice clásico. Esperamos que nos abra la pantalla y vamos a dar las primeras indicaciones. Frente a este módulo tenemos que hablar de lo siguiente. En la parte izquierda se compone de un explorador de comandos. Recuerda que en su momento cuando vimos la parte de código check, también había una ventana donde nos permitía ingresar a ellos y lógicamente efectuar algunas operaciones efectivas dentro de la misma ventana. Este sería entonces el explorador de comandos. Luego se compone de otra ventana localizada en esta parte superior que la vamos a denominar o es el output o la salida de cada una de las consultas que vamos a realizar. Y en la parte inferior hace referencia a la ventana correspondiente del editor del programa. Aquí en este sector lo que hace es que se generan instrucciones en lenguaje, digamos, SQL, que interpreta a través de una base de datos. En la parte superior, entonces, decíamos que es la salida de las consultas. En esta parte izquierda es el explorador de comandos. Ok, entonces este sería la eh, estructura general de este módulo. Recuerden que siempre entonces vamos a hacer consultas en este lado, en este sector, en este panel. Van a salir las consultas, lo que realicemos en este panel, y luego aquí en el lenguaje, en la parte inferior, haremos referencia a cada uno de los comandos en lenguaje SQL. ¿Ok? Bueno. Ahora, otra cosa que debemos tener en cuenta es, o lo que utilizamos frecuentemente, es estos comandos aquí. Si nosotros hacemos clic sobre la flecha, se ocultan todos los comandos para que en un momento dado no de pronto se asusten o de pronto tengan inconvenientes frente a la visualización de estos comandos. Eh, Al igual todas las carpetas y todos los módulos están seccionados por carpetas. El que vamos a utilizar frecuentemente es el módulo aquí o la carpeta que es datos, y dentro de él vamos a utilizar un comando que es abrir o read. Básicamente lo que hacemos aquí es leer la base de datos o importar esa información donde nosotros tenemos debidamente ya los registros de nuestra base de datos. El segundo módulo para tener en cuenta o carpeta donde vamos a utilizar es este que está aquí posicionado, que es seleccionar las condiciones. ¿Listo? En la carpeta seleccionar condiciones está un comando que es seleccionar y otro que es ordenar. ¿Ok? Seleccionar de acuerdo a una condición específicamente y ordenar toda la base de datos que yo tengo en mi proyecto. Enseguida tenemos una carpeta que se llama estadísticas, y dentro de estadísticas tenemos los comandos importantes que es listar, frecuencias, tablas, medidas e incluso pues
no refiero de pronto a este gráficos porque en algún momento ustedes tienen que tener instalado un programa para que se visualice ese tipo de información. ¿Listo? Es básicamente lo que vamos a utilizar. De igual forma, este módulo está compuesto por una gran cantidad de comandos, pero eso ya sería incluso tener un poco más de práctica y de conocimiento frente a ellos porque son algo más complicados. Al igual para que ustedes tengan conocimientos, existe otro módulo, pero no es el que vamos a trabajar o hacer referencia actualmente, es este que dice estadísticas avanzadas. Dentro de ella tenemos lo que es la regresión lineal, regresión logística, supervivencia de Copeland-Mayer y una serie de estadísticas complejas que de pronto en su momento el que tenga conocimientos ya de estadística más avanzados lo pueden hacer desde allí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, o el primer paso es leer nuestra base de datos. Para ello entonces nos vamos en la parte superior donde dice la carpeta datos y le damos clic donde dice el comando abrir o read. Ok, en esta ventana se despliega la información que dice aquí fuentes recientes que hace referencia a las últimas bases de datos que yo he abierto. Si es conveniente, como es la primera vez que están trabajando y no han realizado ningún análisis, lo más probable es que en esta ventana no le va a aparecer ninguna información. Listo, en el caso mío, yo si le doy clic aquí en esta lista desplegable, me aparecen todos los proyectos en los cuales he trabajado. Siempre es como si fuera los archivos recientes que trabaja, digamos, como es en un sistema operativo, siempre guarda la información de los archivos recientes. Ahora, en esta base de datos hace referencia a lo que es el tipo de la base de datos. ¿Ok? Recuerde que nuestro programa puede perfectamente leer diferentes tipos de datos. Vamos a hacer énfasis en algunos de ellos. Primero que todo, podemos tener nosotros proyectos de EpiInfo. Por defecto, él aparece que es EpiInfo Project y ya saben que estos tipos de proyectos son los que hemos utilizado que tienen una extensión .prj, ¿ok? Que son todos los archivos que nosotros estamos abriendo. Por otra parte, nosotros tenemos otros tipos de base de datos. Tenemos en cuenta otra que es Microsoft Access 2002-2003, que tiene una extensión .mdb, por favor. Si ustedes, es muy práctico decirlo, si ustedes tienen una base de datos con una versión superior, EpiInfo no la podrá importar y no la podrá visualizar. También tenemos aquí hasta una versión de Access 2007 que tiene otro tipo de extensión que es .accdb. Para que puedan abrir este tipo de bases de datos con ese formato tienen que estar en esta versión, ¿ok? Y otra cosa importante, por favor, que ofrece ya en esta última versión, por lo menos, ya poder abrir bases de datos que estén en un libro Excel, ¿vale? Como posiblemente en el que trabajamos y en el ingreso de datos también podemos importar tipos de eso de base de datos. Pero fíjese la extensión, que una extensión aquí es .xlsx. Tiene que ser guardada en esa versión 2007, aunque la 2007 en adelante ya tiene este tipo de extensión que incluso la 2016. Y también si tienen archivos de Microsoft Excel de una versión antigua, fíjese que la extensión del archivo es .xls. Si ustedes no tienen en cuenta esto, probablemente van a tener inconvenientes para abrir esa base de datos. De igual forma, también dispone de, por lo menos, de bases de datos de MySQL, MongoDB, que son sus últimas bases de datos, y también SQL Server, ¿vale? No es, digamos que realmente no somos los expertos, o ustedes no son los expertos en estas bases de datos, pero la idea es conocerlas, que si ustedes tienen un formato, un archivo en esos tipos de base de datos, la pueden importar para leerla y hacer consultas en EpiInfo. Bueno, en nuestro caso vamos a decirle que es un proyecto de EpiInfo, ¿vale? Como ustedes no, yo puedo cargar directamente desde aquí el proyecto, pero como ustedes es en la primera vez, debo hacer clic en este botón que dice navegar.
Ahora le digo clic en navegar y voy a buscar la ruta. En el caso mío va a ser descargas, la ruta donde está guardado ese archivo .prj o ejecutable de mi proyecto. Para mí es práctica de ingreso y dentro de él recuerden que es el archivo .prj que ejecuta nuestra base de datos. Luego hago clic en abrir. Tengamos en cuenta que cuando abrimos ese tipo de documento, recuerden que nuestros proyectos siempre tienen un formulario. Vamos a tener aquí seleccionado por defecto donde dice formularios para que él me muestre todos los formularios. Recuerde que en una encuesta puedo hacer énfasis en diferentes formularios. En este caso dado se llama nutrición. Puede que yo haya tenido varios formularios y diferentes encuestas, entonces seleccionaría la de mi conveniencia. Recuerden que este proyecto es el que ya hemos trabajado anteriormente y en el que nosotros registramos los datos. Ahora de nuevo le digo clic ya para finalizar en aceptar. Ahora, en este módulo, fíjese que en el output, en la parte de arriba, ya se muestra que efectivamente ya hizo un registro, hizo una importación de 20 registros. En nuestro caso, la base de datos solamente tiene esos 20 registros, que fue el que utilizamos, pero puede ser que dependiendo de los registros o la cantidad de datos, él me va a mostrar aquí que son 20 registros, ¿ok? O más si es otro caso diferente. Ahora, tengamos en cuenta aquí rápidamente que en la parte de abajo, como les digo, aparece, les decía con anticipación, que aparece ya la ruta. Esto es importante para saber también dónde está guardada nuestra información, en D, user, etcétera, hasta terminar la carpeta de nuestro proyecto. Vale. Ahora simplemente lo que vamos a hacer énfasis es aquí en este la carpeta que se llama estadísticas, ¿vale? Aquí vamos a hacer énfasis para listar todas nuestra base de datos y para que nos muestre toda la información que nosotros tenemos en ella. Vamos a darle clic entonces en el primer comando que es listar. Ok. Ahora, en esta ventana se muestra algo interesante para que ustedes tengan en cuenta. Primero aparece un asterisco. Quiere decir que si yo listo toda la información de mi base de datos teniendo este asterisco, quiere decir que él me imprime todas las variables que están dentro de ella, incluyendo las que el sistema automáticamente pone en conocimiento, o sea, las que crea el sistema, ¿vale? Recuerden, por favor, todo que dice aquí asterisco es referente a todas las variables. Ok, y aquí en la parte inferior se muestra es qué tipo de visualización va a ser, si es en cuadrícula o si va a ser imprimir o exportable. En este caso, primero vamos a hacer énfasis en el que dice cuadrícula, ¿vale? Voy a dejarlo así para que sea para ejercer o visualizar mi primer listado y le digo aceptar. Ahora, este es el tipo de información que ustedes les van a mostrar. Fíjense que tienen todas las variables. Tengan en cuenta que algunas variables que están aquí dirán, pero profesor, aparecen rec status, global record, first save logon, first save time. Este tipo de variables son las que crea por defecto el sistema, no se preocupen. Y las demás variables son las que tenemos ya y hemos creado en su momento, o los campos, los nombres de los campos, ¿vale? Listo, esta sería la primera información. Si yo quiero en algún momento dado copiar esta información, simplemente lo que hago es seleccionar en la parte superior, darle control C y pasarlo a un documento y guardarlo, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar acá entonces y vamos a hacer otro tipo de lista. Recuerden que aquí en la parte inferior ya apareció un comando que esto es en un lenguaje para que interprete la base de datos. Dice list grid table. Este grid table hace referencia a que lísteme ese tipo de información a través de una grilla o una tabla. Ahora vamos a listar de nuevo para empezar de una vez a verificar la otra información. Yo voy a decirle entonces de nuevo enlistar. Recuerden, carpeta de estadísticas y listar.
Aquí en la parte, recuerde que seleccionamos todas las variables, pero en este caso dado solamente voy a ejercer un listado de las variables que yo solamente diga, ¿vale? Entonces, para ello voy a decirle aquí, simplemente seleccione y lísteme solamente las variables y voy aquí a una que se llama el nombre del paciente. Le digo aquí también que sea la edad. Luego selecciono que sea municipio. Y también voy a decirle aquí una variable que sea peso. Voy a dejarlo aquí por defecto estas 4 variables, que sean nombre del paciente, edad, municipio y peso. O sea, si yo lo hago de esta manera, en este recuadro solamente se van a visualizar esas variables que yo elija, ¿vale? Que yo elija. Ok, voy a darle entonces de nuevo aquí en cuadrícula y voy a darle clic en aceptar. ¿Listo? Esto lo que me hace es generar un informe puntual acerca de las variables que solamente yo elegí. ¿Listo? En este caso también yo puedo preparar un pequeño informe. Para ello yo puedo hacer lo siguiente. Selecciono esta información, darle control C como les decía y puedo abrir un documento de Word. Recuerden que la idea es que siempre en mis cursos, cuando realizo algún análisis estadístico, me deben presentar un informe. Aquí en este caso yo voy a decir entonces informe estadístico. Y la idea es que ustedes coloquen sus datos personales aquí. Voy a colocar el nombre mío. Y así sucesivamente. Digamos que esta primera información sea de lo que es el dato del informe. Voy a guardarlo entonces. Le digo aquí en examinar, voy a elegir la carpeta también que es descargas para que sea informe estadístico. Lo voy a guardar así y lo voy a dar en guardar. Ustedes lo pueden guardar con el informe y el nombre de ustedes. Listo. Asumamos que ya esta es la primera hoja de la portada y aquí es donde voy a colocar los primeros datos y análisis. Digamos que en este caso voy a centrar aquí, quitarle negrita. A mí me dijeron entonces que listara simplemente el nombre del paciente, la edad y el municipio a través de el formato grilla. ¿Listo? Entonces, aquí vendría la pregunta. Entonces sería primero listar la base de datos en modo grilla, donde se muestren solamente el nombre del paciente, edad, municipio y peso. El nombre del paciente, edad, municipio y peso. ¿Vale? Voy a dejarlo así. Entonces, para ello, como es un listado, simplemente le doy control C o incluso puedo hacer lo siguiente para que quede algo mejor. Aquí puedo hacer una captura de pantalla con la tecla IMPR que queda al lado de la tecla F12, de la tecla de sus funciones. Voy a darle control B. Listo, también lo puedo hacer. Voy a darle doble clic aquí para poder, incluso esto no es un trabajo acerca de cómo trabajar en Word, pero asumo que ustedes ya tienen destreza en ello. Listo, recorto esta imagen y ya la presento en mi informe de manera más detallada. ¿Ok? Esta sería la primera, digamos en detalle, la primera pregunta.
yo diría entonces 2, ¿ok? Le digo entonces, en este caso, cerrar aquí la ventana. Ahora, recuerden que siempre aquí se va a mostrar toda la información referente a las variables o a las ejecuciones que yo haga en el momento. Ahora, ¿qué le voy a decir? Voy a dar otras indicaciones en listar. ¿Ok? Listar, voy a decirle que me liste todas las variables, pero aquí yo puedo decirle que me liste las variables, pero si yo selecciono aquí todo excepto, yo debo agregar todas las variables que es, aquí serían las excepciones de las variables, ¿vale? En este caso dado, pues yo debo decirle aquí, selecciono, y recuerden que hay unas variables que no conocemos, que las crea el sistema. Entonces, vamos a hacer uso de ellas y seleccionarlas. Aparece First Table Logon, o sea, las variables que no están o que no he creado yo, las voy a seleccionar, ¿vale? Debe estar todo exacto aquí seleccionado. Entonces, todas las que sean extrañas, que es FKey, todas que sean extrañas las voy a dejar aquí en este caso. Global Record, voy a decirle acá también Last Save Time. A ver, ¿qué otro tipo? Unique Key, Unique Key. O sea, todas las variables que yo no he, en su momento no las he creado, entonces las selecciono, ok. Y simplemente, bueno, yo creo que aquí ya están, estarían todas. ¿Para qué lo hago de esta forma? Es para que verifiquen cómo vamos a verlo en modo imprimir o exportable, ¿ok? Que es la otra forma. En este caso, le voy a dar a aceptar. ¿Listo? Recuerden, entonces aquí ya me genera un listado de toda la información también como lo hicimos con anticipación, pero ya de esa forma. ¿Ok? Ya no me está mostrando las variables del sistema que se ven allá y que no conozco. De igual manera, aquí en la parte superior se está mostrando también que fue creada esa información. Ahora, voy a crear un nuevo comando, pero ya haciendo referencia solamente a un tipo de variables. La idea es que esta tabla sí yo la puedo pegar y copiar y pegarla en mi documento. Ahora voy a decirle de nuevo listar, ¿ok? Y voy a decirle que simplemente me traiga las variables que sean el nombre del paciente, que me traiga la edad y que me traiga precisamente la información referente a el municipio, ¿ok? Donde están localizados. Y le voy a darle clic en imprimible exportable y le doy clic en aceptar. Ok, ya me aparece, fíjense que siempre detrás de un nuevo comando él se posiciona aquí en la parte de arriba donde está la última consulta. Para ello entonces voy a copiar esta tablita, esta pequeña tabla hasta aquí, le doy control C y voy a mi informe. En el informe entonces voy a colocarle listado, así rápidamente, listado, eh, modo tabla, modo exportable, modo exportable, listo, de las variables mencionadas. Vamos a dejarlo así rápidamente para que para que tengamos en cuenta ese pequeño listado. Ahora le doy control V. ¿Ok? Ya automáticamente ya el sistema me está generando todo ese tipo de informaciones. Simplemente es copiar la pregunta que me hacen aquí y pasarla a mi informe. ¿Vale? ¿Listo? De esta forma tendría lo que es toda la información referente a lo que es el listar. ¿Ya? Recuerden es que va a haber, está en dos tipos de listado, que es cuadrícula, que vimos el primero, y imprimir o modo exportable. ¿Ok? Esto es para ir más o menos
enfocándonos a lo que es nuestro primer informe y que ustedes vayan realizando y vayan organizando este tipo de informe para luego entregar a su docente. Por el momento los dejo aquí. Gracias por su atención y vamos a seguir en el siguiente video con los nuevos comandos que nos ofrece este módulo referente al análisis. Gracias, los dejo aquí en estos momentos.